Hola a todos, compañeros de la vida. La pregunta de hoy es: ¿dónde están los satanistas? Antes de empezar a desarrollar el contenido de este vídeo, me gustaría decir que este vídeo no va con la intención de justificar nada. Simplemente va con la intención de explicar ciertas cosas para que la gente que escucha esto pueda entender mejor lo que está pasando en el mundo, pueda entender mejor cómo funciona su mente, su encarnación, la comprensión de las variables que hacen que la vida o la realidad sea así, etcétera, etcétera. Es muy importante decir esto porque lo que voy a decir seguramente a más de uno le suena un poco rocambolesco, le suena un poco, hostia, extraño, pero yo me ciño a intentar desarrollar conciencia y procesos mentales para intentar transmitirlos aquí, compartirlos con todos vosotros y que os sirvan a vosotros para reflexionar, para ver nuevas perspectivas, para entender la cosa mejor o la vida mejor. Y, y como sé que la única manera de que como especie humana, digamos, desarrollemos conciencia y desarrollemos nuestras capacidades es a través de la verdad y a través de esos procesos, yo lo que hago simplemente y sencillamente es transmitiroslos haciendo un esfuerzo yo muy grande para que todos vosotros os podáis empoderar. Es fundamental, ¿vale? Lo sé y lo hago así. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo porque vamos a entender por qué pasan ciertas cosas en el mundo. La pregunta era ¿dónde están los satanistas? Y vamos a ir por ahí. Mirad, voy a empezar por algo muy sencillo. Yo recuerdo perfectamente hace unos años, cuando veía el telediario a principios de agosto, julio, por ahí, me acuerdo perfectamente que cada año se repetía una noticia que era que los jugadores de fútbol del Atlético de Madrid se iban a un restaurante para que los nuevos fichajes mataran a un cochinillo que le habían asado, cochinillo asado, con un plato. Recuerdo perfectamente esa imagen que salían los fichajes del Atlético de Madrid frente a las cámaras con 3 o 4 cochinillos en función de los jugadores nuevos que había en el equipo y con un plato los partían por la mitad y luego tiraban el plato y se rompía contra el suelo. Claro, yo en ese momento no era capaz de procesar esa información, de entenderla y de explicármela, pero sí que sentía una sensación por dentro de decir, ¿qué cojones es esto? ¿No? Tenía la sensación de decir, ¿qué hacen estos jugadores con un cochinillo asado, partiéndolo por la mitad y tirando luego el plato al suelo para que se rompa? No tenía mucho sentido, son cosas humanas, de estas, de la suerte, de la cultura, de la tradición, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es que, claro, esto me lleva a día de hoy a darme cuenta y decir, claro, vamos a ver, vamos a entender las cosas entre especies. El ser humano maltrata a los animales. O sea, hay seres humanos que maltratan a los animales. A lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Me refiero, como os he transmitido ahora mismo con el cochinillo y el jugador del Atlético de Madrid, que es un caso muy extremo, imaginaos ese caso con bebés. O sea, imaginaos que se cogen bebés humanos, se asan y viene algún tipo de especie que se crea superior y con un plato o con lo que sea los parte por la mitad y tira el plato. O sea, si viéramos eso, todos pensaríamos que son satanistas, que están locos, que son depredadores, que son lo peor de lo peor. Pensaríamos eso, ¿vale? Estamos de acuerdo en que si fueran bebés en vez de cochinillos, pensaríamos que son completamente satanistas, completamente malignos, malvados, maquiavélicos, etcétera. ¿Verdad que lo pensaríamos? Estoy completamente seguro de que la mayoría de vosotros veréis claramente que si fueran bebés lo pensaríamos. Sin embargo, como son cochinillos no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque estamos acostumbrados, nos han programado y nos hemos programado para creer que con un cochinillo no pasa nada. ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, claro, cuando desarrollamos ahí y miramos, decimos, claro, existen un montón, aunque no sea tan explícito como en este caso, existen un montón de industrias, de granjas, de fábricas, casi me atrevería a decir, que constantemente van matando cerdos, que constantemente van matando vacas, que constantemente van matando corderos, de formas similares a esta, igual no tan explícitas como decía antes, pero de formas que seguramente también son muy, muy crueles, ¿no? Y con vidas que seguramente han sido maltratadas también a través de fármacos, de pinchazos, de tratamientos, de lo que sea, para que esos cerdos, vacas, corderos, animales en general, crezcan con más carne y así se pueda consumir más y se pueda vender más, se pueda sacar más provecho, más beneficio, etcétera. Entonces, como estamos programados para eso, creemos que eso es normal, o tendemos a creer que eso es normal. Sin embargo, no lo es, ¿vale? Y siempre lo digo, y es una cosa, por eso no quiero justificar a nadie, siempre lo he dicho. ¿Es de mala persona comer animales? No.
No, porque tenemos que entender que hay un punto de inconsciencia, hay un punto de persona que no sabe realmente lo que está haciendo. A mí me gusta más ver las cosas siempre desde ¿qué gano si entiendo esto? Es decir, no me gusta tanto señalar o culpar al que lo hace o al que promueve que se haga, porque probablemente es altamente inconsciente, porque si no, no lo haría. Y me gusta premiar, entre comillas, o creo que la vida premia al final al que se da cuenta. Porque el que se da cuenta entiende la ignorancia, entiende por qué aquel que no se da cuenta todavía lo sigue haciendo, ¿vale? Cuando nos damos cuenta de esto, ya no solo hablo de dejar de comer animales, que es un tema ya más personal y más sacrificado, etcétera, sino cuando nos damos cuenta de esto que acabo de explicar ahora, lo que ganamos es sensibilidad. Es decir, cuando yo me doy cuenta, digo, claro, si yo hago esto con los animales, si yo promuevo esto, si yo de alguna manera permito que en mi vida o que en mi vida signifique que eso pueda pasar, estoy aceptando una realidad que nos lleva a maltratar a estos animales. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que una especie superior, entre comillas, reptiloide, o unos seres humanos elitistas, o unas logias, o lo que sea, no deben matar niños, no deben matar jóvenes, no deben matar personas? O sea, si yo estoy promoviendo con mi vida que se maltraten animales, se sacrifiquen y se haga de esta manera con un cochinillo asado, con un plato y con jugadores de fútbol, ¿por qué cojones estoy pidiendo por el otro lado que unas logias, unos seres, un lo que sea, no mate a seres humanos? Esa es la pregunta que yo os haría para empezar. Porque claro, si yo hago esto, promuevo esto, y luego me quejo y digo que son satanistas aquellos que lo hacen con seres humanos, en el fondo es una contradicción, en el fondo es una disonancia cognitiva, porque es lo mismo que estoy haciendo yo, o lo mismo que estoy permitiendo yo, se está permitiendo arriba. Por eso es importante, y como decía antes, decir y entender lo siguiente. Cuando yo soy consciente de esto a mi nivel, entendido mi nivel como el nivel con los animales en este caso, yo lo que gano es una sensibilidad. Y esa sensibilidad me sirve para comprender cómo generar un cerebro, una mente todavía mejor engrasada para funcionar mejor. Os quiero recordar una cosa que es fundamental. No venimos aquí a cambiar el mundo. No venimos aquí a intentar que esto pase o deje de pasar, a intentar formar una familia o no formarla. No venimos aquí para ganar dinero o no ganarlo. No venimos aquí en realidad para conseguir posesiones o no conseguirlas. Y de hecho, esto que digo no es casual. Es decir, esto que digo lo podéis ver cada uno de vosotros. El hecho de tener dinero o no tenerlo no significa que seas más feliz, no significa que tu vida tenga más sentido, podéis verlo claramente. Hay mucha gente millonaria que veréis que no tiene ningún tipo de sentido de vivir, que está amargada y que está en una situación completamente miserable. Lo mismo con las posesiones. A veces demasiadas posesiones o el hecho de tener posesiones lo que hace es apegarnos a las mismas, consiguiendo que al final dependamos de ellas y nos mantengamos cerca y no vivamos por miedo a perderlas. Lo mismo sucede cuando intentamos formar una familia. Si nos obsesiona formar una familia porque creemos que es lo que tenemos que hacer, porque a lo mejor tenemos una carencia, una necesidad de hacer algo así, eso nos puede llegar a obsesionar y cuando la tenemos nos puede llegar a pegar de una forma que en muchos aspectos de la vida nos limita al libre albedrío. Entonces, eso lo podemos ver. Cada uno de nosotros, como digo, debe de ser consciente o debe intentar ser consciente y poder elegir lo que desee en su vida. Y debe seguir esa dirección, sobre todo de manera consciente, porque cuando no es consciente es esclavo de lo que está pasando, ¿vale? Pero lo que se va a dar cuenta es que esas cosas no implican que tú estés en una altitud de conciencia, no implica que tu vida tenga más sentido, no implica que tu vida vaya a ser más disfrutable, lo que implica es que vas a tener una serie de formas en la realidad que te van a llevar a otras cosas, ¿vale? En realidad, como decía, estamos aquí para vivir. Y vivir es mejor o es más cuando somos más sensibles. Entonces, si yo consigo entender lo que acabo de explicar antes, lo que puedo hacer es vivir mejor. ¿Por qué? Porque tengo más capacidades psicológicas para entender la realidad. Y contra mejor y más entienda la realidad, más podré llevarme a situaciones nuevas para poder aprender de ellas. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué sucede? Fijaos, la gente que comprende esto que acabo de explicar y que ya no o no come animales o es consciente de lo que acabo de decir o actúa en consecuencia y demás, sin intentar que los demás dejen de hacerlo, porque como digo es un tema de inconsciencias y nada más, lo que va a conseguir también es no solo no promover que pase lo de arriba, sino que además dejar de ser esclava de esa carne. Me explico. La gente que come carne, la gente que sigue en esa dirección carnívora, y lo digo con todo el respeto, repito, lo que sucede es que depende mucho más del estímulo de la alimentación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de la carne,
La persona que está acostumbrada a comer carne en este sentido, lo que sucede en su mente es que la energía vital que sirve para concentrarla e intensificarla y generar consciencia, se termina transformando en el combustible del estímulo que nos genera el hecho de comer carne. Cuando yo como carne, con lo que genera a nivel psicológico esa carne, el estímulo que genera, lo que está sucediendo es que la energía que tengo, que podría ser utilizada a nivel kundalini, a nivel conciencia, energía sexual utilizada concentradamente para entender más cosas de la vida, está siendo utilizada para estimularme y para apegarme de alguna manera más a esa carne. Entonces, ¿qué sucede? Que el que entiende esto no se apega y no necesita esa carne, no necesita ese estímulo para vivir. Y el que se apega a esa carne o el que necesita comer esa carne, al final se apega a ese estímulo para seguir viviendo. Eso es muy sensible, es muy sutil. Eso a veces no lo vemos, sobre todo lo ve aquella gente que sí que ha trascendido este nivel. Pero los que no han trascendido este nivel no lo pueden llegar a ver. Pero eso lo que hace es liberarnos la mente. Es decir, cuando no comemos esa carne, cuando no necesitamos ese estímulo, nuestra mente está más liberada y hay más energía mental para que podamos disponerla para nuestra conciencia. Sin embargo, cuando todavía comemos carne, lo que significa es que todavía estamos apegados a ese nivel, necesitamos ese estímulo como si fuera una droga, y entonces constantemente necesitaremos que se repita ese vicio o ese ciclo en nuestra mente. ¿A qué me quiero referir con todo esto? A lo que me quiero referir es que cuando entendemos este nivel animal y miramos hacia arriba, lo que vamos a entender es que los de arriba que necesiten sacrificar humanos, lo hacen porque en el fondo no están tan desarrollados en conciencia como creemos a veces que lo están. Directamente podemos decir que simplemente son poderosos porque el ser humano, el que está debajo, le ha permitido ese poder. Es decir, si los cerdos hablaran y pensaran y reflexionaran, si se enfadaran con esos humanos que se los comen, al final los humanos se los seguirían comiendo. ¿Por qué? Porque los humanos generarían una pirámide con esos cerdos y dirían, vale, los cerdos más inteligentes, los más capacitados, los más manejables, van a tener puestos por encima de los otros cerdos, vamos a generar una escala, una pirámide, para que los cerdos de arriba nos terminen surtiendo de cerdos de abajo. Porque entre ellos se va a generar una división y una competencia para que nosotros salgamos ganando. ¿Vale? En este caso con los cerdos no sucede porque los cerdos ni piensan, ni hablan, ni reflexionan. Pero eso es lo que han hecho los de arriba con los de abajo. ¿Qué sucede? Que los de abajo, en el fondo, lo estamos permitiendo. Por eso me gusta expresar esta metáfora, por eso me gusta expresar la información que estoy expresando en este vídeo, porque en el fondo, cuando nos ponemos en modo, mira lo que están haciendo los de arriba, lo que estamos obviando es, mira lo que hago yo. Es decir, ¿qué hago yo en esta realidad? Ellos tienen poder y ellos pueden hacer eso porque yo les dejo. Porque yo no me he liberado, porque yo no me he hecho lo consciente que me debería hacer, porque yo no me he empoderado lo que me debería empoderar. Cuando yo estoy empoderado, ya no estoy generando lo que está promoviendo lo que hacen los de arriba. Ese es el punto, eso es lo que me quiero expresar. No existe el bien o el mal, no existe en realidad. Esa dualidad es una dualidad programada para que los seres humanos creamos que tenemos una serie de causas que son buenas y algunos tienen causas que son malas. Entonces generamos una división y creemos que son nuestros enemigos y tenemos que luchar contra ellos. Pero en realidad no es así, todo tiene una lógica, todo tiene un orden y todo pasa por algo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo analizo lo de arriba, cuando analizo toda esta gente, y por eso yo nunca critico a nadie, ni los señalo en realidad, ni para mí son malvados, satanistas, seguramente. Pero igual de malvados y satanistas, entre comillas, que la gente que hace lo del cochinillo. Me refiero, porque en el fondo es lo mismo. Lo que pasa que para mí no son malvados o satanistas, simplemente son inconscientes a ese nivel. Entonces, para mí los de arriba son inconscientes también. Lo que pasa que tienen más conocimiento y más información porque acceden a más conocimiento y a más información, simplemente por eso. Porque si yo fuera elevado a nivel conciencia o más elevado a nivel conciencia, haría todavía menos eso. ¿Me seguís? Entonces, eso pasa porque los de abajo dejamos que pase. Llegados a este punto, yo quiero que reflexionemos sobre una cosa, para entender exactamente lo que está pasando. Fijaos, mirad el mundo como está. Mirad la sociedad, mirad los seres humanos, mirad los diferentes países, las diferentes poblaciones, las diferentes razas, casi diría yo. Cada tipo de ser humano es distinto, tiene unos rasgos distintos y eso lo podemos apreciar a simple vista incluso y a nivel psicológico y cultural. ¿Vale? Si las élites existen, es porque el ser humano de abajo todavía se acerca más al cerdo que a un ser humano como tal. Es decir,
Los seres humanos de abajo, si de repente dejáramos de tener esas élites, si dejáramos de alimentar el poder que tienen esas élites, tampoco sabríamos qué hacer en general. O sea, yo sí sabría qué hacer, pero la mayoría de seres humanos no sabrían qué hacer, porque en el fondo han crecido esclavizados y esclavos por esas élites. Esas élites están generadas, están creadas y existen porque los seres humanos de abajo necesitan que existan. Yo os digo que mañana quitan esas élites, yo os digo que mañana quitan ese orden de arriba y el ser humano de abajo se mata. Los seres humanos de abajo, que están programados para ser esclavos, que están programados para dividirse y están programados para entender que este es mi enemigo porque tengo un ego que no me permite ver la realidad, tampoco sabrían qué hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que en el fondo, este orden de las cosas, este orden de las situaciones, todo esto que está pasando, está generado porque los de abajo todavía necesitan que los de arriba existan. En el momento, y fijaos, y esto lo vais a entender muy fácil, porque nadie de arriba os ha impedido hacer algo en realidad. Es decir, siempre que habéis querido hacer algo consciente, hacer algo amoroso, hacer algo generoso, hacer algo que os nace del corazón, habéis podido. Nadie os ha frenado nunca ningún gesto, ninguna aportación, ninguna contribución en ese sentido. Nadie. Y lo vais a ver. ¿Qué os ha frenado lo de arriba? Os ha frenado cualquier intención de desmontar el sistema. Cada vez que habéis intentado desmontar el sistema, que habéis luchado contra el sistema, que habéis luchado contra la injusticia del sistema, porque os quiero recordar que el sistema es injusto per se, y cada vez que vosotros habéis creído que tenéis que luchar contra la injusticia del sistema en sí, el sistema os ha repelido. El sistema os ha pegado una hostia y el sistema os ha mandado a tomar por culo porque en el fondo no hemos entendido que el sistema está generado porque hay demasiada gente todavía que lo necesita. Entonces es más fuerte que nosotros, es más denso que nosotros y por eso no tiene sentido. Sin embargo, siempre que hemos actuado de corazón, intentando simplemente dar, intentando simplemente servir, intentando simplemente aportar, generar, donar, aportar, sumar, etcétera, nunca el sistema ha aparecido para frenarnos. Eso nos está diciendo que en el fondo, si nosotros somos capaces, los seres humanos más despiertos, más conscientes, más generosos realmente, somos capaces de entre nosotros ponernos de acuerdo y sembrar otras cosas, esas otras cosas se van a poder crear. Porque el sistema se preocupa de la gente que es esclava. Y la gente que es esclava necesita un sistema que se preocupe por ella, aunque sea para hacerla más esclava. Fijaos la gente pidiendo trabajo, pidiendo nuevas leyes, pidiendo nuevos comportamientos, pidiendo más policía, más seguridad, etc. Esto existe por eso. Entonces, ¿qué sucede? Si salimos de ahí y nos aislamos y entendemos que lo que está abajo está arriba y lo que pasa abajo pasa arriba y que luchar contra lo de arriba sin tú cambiar nada es seguir creando lo de arriba, vamos a darnos cuenta de que en el fondo nos da igual lo que pase en el sistema. Lo único que necesitamos y hemos necesitado siempre es, entre los seres humanos, como decía antes, ponernos de acuerdo, trabajar, consensuarnos, explorarnos, conocernos en profundidad, decir, ¿qué puedes aportar tú? ¿Qué puedo aportar yo? A todos los niveles, a nivel denso, a nivel de dinero, de materia, de posesiones, de contactos, de conocimiento y a nivel de aportación energética. Siempre que nosotros nos pongamos de acuerdo para crear algo, se podrá crear, porque ellos no pueden impedir eso. No pueden impedir que tú crees. Lo que sí que pueden impedir es que tú luches contra ese mismo sistema. Entonces yo con este vídeo os quiero transmitir, os quiero rebajar las vibraciones a lo mejor negativas, odiosas, rabiosas y de lucha contra esas élites y de lucha contra ese sistema. Siempre lo he dicho, hay que hablar de las élites, sí. Hay que entender lo que está pasando arriba, sí. Hay que entender por qué intentan dominar al ser humano, sí. ¿Por qué intentan dominar al ser humano? Porque el ser humano está tan perdido que incluso a ellos no les interesa que esté tan perdido. Entonces lo están domando y domesticando en la dirección que sí les interesa. Saben que educarlo en una dirección consciente no solo es muy lento, no solo es muy costoso, sino que además les va a desempoderar. Porque su poder está generado por precisamente la esclavitud y la ignorancia del ser humano de abajo. Entonces en ningún caso les va a interesar darte o aportarte conciencia, darte o aportarte conocimiento real, darte o aportarte sentido, darte o aportarte herramientas, porque en el fondo pierden ellos poder. Y porque en el fondo, aunque alguno fuera bueno, sería muy lento y perdería todo el poder de su empresa, toda la economía, porque al final la economía se genera por la necesidad de consumir del esclavo de abajo. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos que luchar entonces contra los satánicos? ¿Tenemos que luchar entonces contra las élites? ¿Tenemos que luchar entonces contra el sistema? No, el sistema está porque tiene que estar. Y como decía al principio, ¿dónde están los satánicos? Están en todos lados en el fondo y no están en ninguno.
Es decir, cada uno que deje de actuar en consciencia, en consecuencia con lo que es, en el fondo está derivando hacia eso. Está derivando hacia la crueldad. Está derivando hacia la división. Está derivando hacia situaciones totalmente críticas, totalmente radicales, totalmente extremas. ¿Me entendéis? Entonces, como os decía con este vídeo, lo que quiero que entendamos todos es que lo que pasa abajo pasa arriba y lo que pasa arriba es consecuencia de intereses, de impulsos, de instintos, de ignorancias, de sistemas que existen para mantener la esclavitud abajo y porque la esclavitud abajo sigue siendo esclava. Hasta que el ser humano de abajo, repito, hasta que el ser humano de abajo no coja los amarres de su vida, no coja su poder, su fuerza y la lleve en la dirección de proyectar otra cosa, eso de arriba no va a cambiar. Por lo tanto, el camino no es luchar contra, el camino es sembrar en mí aquello que quiero construir, aquello que quiero ver, aquello que quiero proyectar, para que a través de mí el mundo vaya cambiando solo. Espero que con este conocimiento y con esta visión podáis entender más cosas, podáis entender que en el fondo no es una lucha contra, sino que es un trabajo de trascender, de evolucionar, de crecer en conciencia, del sacrificio de uno mismo, de la disciplina con uno mismo, para yo poder sacar mi mejor versión, para poder sacar mi mejor vibración, mi mejor energía, y a partir de ahí podamos entre todos seguir sembrando eso, seguir mostrándolo y seguir proyectando cosas que realmente doten de todavía más sentido a la existencia de la humanidad en esta dimensión. Mando un beso, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.